Como ejemplo de aplicación del margen de ganancia, vamos a modificar la ganancia del sistema del ejemplo para hacerlo estable. El sistema del ejemplo en lazo cerrado hemos comprobado que es inestable. El margen de ganancia es de menos 13,72 dB, con lo que para que el sistema sea estable hay que bajar al menos los 13,72 dB, que correspondería a una ganancia de 0,206. Si le añadimos una ganancia de 0,1, está dentro del rango de ganancias calculado para que el sistema sea estable entre 0,206 y menos 0,1, con lo que bajamos la ganancia 20 dB, que es más de lo necesario. Calculando las raíces del denominador en lazo cerrado, la parte real de todas es negativa, con lo que el sistema será estable. Ahora lo comprobaremos mediante el cálculo del margen de fase y de ganancia del sistema en lazo abierto y el criterio de Bode. Calculamos la función en lazo abierto, sustituimos S por J omega, ajustamos para obtener la función de transferencia isócrona en función de números complejos y obtenemos las expresiones de la ganancia y de la fase del sistema en función de la frecuencia. Comenzamos calculando el margen de fase, con lo que igualamos a 1 la expresión de la ganancia, para buscar a qué frecuencia la ganancia vale 1. Tras ajustar la expresión, llegamos a una ecuación bicuadrada de sexto grado, que tras resolver la ecuación aparecen tres soluciones. Valores válidos solo son los positivos, con lo que tras deshacer el cambio, los resultados válidos son frecuencia 0 y 1,396. Si me hago una función de transferencia a frecuencia 0, al no ser negativa y no haber raíces en 0, la fase es 0 grados y el margen de ganancia sería de 180 grados, valor que no nos interesa. Calculamos la fase sustituyendo en la expresión del argumento la frecuencia 1,396 y resulta que el valor es de unos 188 grados. Calculamos el margen de fase y tras ajustarlo, el valor del margen de fase es de 8,45 grados positivos, con lo que según el criterio de Bode es condición para que sea estable. Ahora calculamos el margen de ganancia. Primero necesitamos conocer en qué frecuencia la fase cruza por menos pi, por lo que realizamos el cálculo y del resultado nos interesa el valor positivo que es 1,732. Otra forma alternativa es mediante el número complejo equivalente de la función de transferencia isócrona. Multiplicamos el numerador y el denominador por el conjugado del denominador y podemos obtener el número complejo equivalente e identificar fácilmente la parte real y la parte imaginaria. De las características del número complejo sabemos que cuando el argumento vale 180 grados, o pi, la parte imaginaria vale 0, con lo que igualamos la parte imaginaria a 0, calculamos el valor correspondiente a la frecuencia de paso por 180 grados y vemos que el resultado es el mismo que antes. Sustituimos el valor de la frecuencia en la expresión de la ganancia y obtenemos el valor de la ganancia en la frecuencia de cruce por menos 180 grados. Calculamos el equivalente en decibelios y finalmente el margen de fase. Vemos que el valor es positivo, que es otra condición según el criterio de Bode para que el sistema sea estable. Podemos comprobar cómo este valor coincide con el valor que resulta de bajar los 20 dB del margen de fase calculado con el sistema original sin multiplicar por 0,1 para bajar la ganancia. Comprobamos gráficamente la nueva representación del diagrama de Bode con el margen de ganancia y de fase.